Entre los torrentes blancos de la cascada, cuerpos plateados brillan mientras saltan en las heladas aguas. Esto no es solo una migración, es la última batalla. Una lucha contra la naturaleza y el destino. Remontando la cascada mortal. El viaje inmortal del salmón. Frente a las costas de Norteamérica, el Pacífico se extiende infinitamente como una alfombra azul oscuro, donde olas plateadas se entrelazan bajo un cielo aún empañado por la bruma matinal. Bajo esas frías aguas, un mundo silencioso comienza a despertar. Entre columnas de luz azulada que atraviesan la superficie, millones de salmones brillan tenuemente, nadando lentamente, como fragmentos vivos de plata flotando en la inmensidad. En cada aleteo lento se siente una llamada vaga pero poderosa, una llamada proveniente de orígenes lejanos que despierta el instinto primitivo dormido durante largos años. Sin necesidad de señales ni advertencias, el banco de salmones escucha una orden invisible que resuena en cada músculo y latido. Es hora de volver. Aletas tensas, cuerpos firmes, los salmones cambian de rumbo al unísono, formando corrientes vivientes hacia la costa. Ante ellos, envueltas en niebla, aparecen las desembocaduras de los ríos, primera puerta en su viaje entre la vida y la muerte. Cuando entran en las aguas frías del río, donde se mezclan los sabores salados del mar y los dulces de la tierra firme, el primer peligro acecha bajo el cielo abierto. Arriba, planeando silenciosamente, círculos oscuros se dibujan, depredadores alados vigilan cada ondulación. Son las águilas calvas, reinas del cielo boreal, con ojos penetrantes capaces de detectar el más leve movimiento en el agua y garras afiladas como cuchillas. Basta un ligero destello sobre la superficie para que se lancen como flechas vivas, rompiendo el aire con su vuelo majestuoso. Abajo, los salmones, ignorando la fatiga, luchan contra las olas, buscando seguir adelante. Pero en un breve instante, cuando una aleta plateada sobresale, se firma una sentencia de muerte. El águila, con precisión absoluta, atrapa al salmón desafortunado, levantándolo de las agitadas aguas y dejando atrás círculos turbulentos como heridas abiertas. Con cada ataque aéreo, pequeñas vidas se pierden, y el viaje de regreso apenas iniciado ya es probado por la crueldad implacable de la naturaleza. Los fuertes sobreviven, los débiles sucumben. Pero el banco de salmones
no se detiene. Estos guerreros silenciosos, pese al peligro del cielo y la fría corriente, avanzan sin descanso, sabiendo que les aguardan pruebas aún más duras. Tras superar los peligros del aire, penetran más profundamente en el interior, donde el río muestra su furia. El estruendo del agua cayendo es un desafío abierto de la naturaleza. Frente a ellos se alza una cascada, no como un plácido flujo, sino como un muro vertical blanco, donde el agua se precipita violentamente desde decenas de metros, destrozando cuanto encuentra a su paso. Para el salmón, escalar esta cascada no es solo un reto, es la frontera entre la continuación del viaje y la derrota definitiva. En los primeros instantes no se lanzan inmediatamente al reto. Nadan en círculos bajo la cascada, observando la corriente, sintiendo el ritmo del agua y buscando el momento oportuno. Con toda la fuerza acumulada en sus músculos, cada salmón toma impulso, salta al aire en un movimiento casi desesperado, atravesando el agua turbulenta, intentando aferrarse a corrientes más tranquilas junto a la roca. Pero la corriente implacable rechaza fácilmente a estos desafiantes. Muchos salmones, tras el salto, son rechazados por la fuerza del agua, golpeados contra las rocas y arrastrados corriente abajo. Aún así, entre las aguas embravecidas, algunos tienen éxito. Saltos perfectos, fuertes y precisos permiten a ciertos salmones superar la cascada, aferrarse momentáneamente a remolinos tranquilos y seguir ascendiendo. Cada pequeña victoria cuesta un esfuerzo titánico, una resistencia extraordinaria al dolor y al miedo. No hay espacio para dudas, ni tiempo para debilidades. Ante ellos, queda mucho camino, y la cascada es solo la primera de muchas pruebas que la naturaleza impondrá en su camino de regreso a casa. Superadas las violentas cascadas, los salmones deben enfrentar otro desafío, esta vez no del agua inerte, sino de depredadores pacientes y experimentados, los osos pardos.
En las aguas poco profundas, donde las cascadas se reducen a arroyos más pequeños, los salmones están obligados a pasar por tramos expuestos, sin la protección de la corriente rápida. Es precisamente en estos puntos vulnerables donde los osos esperan pacientemente, aprovechando el instinto cazador perfeccionado a lo largo de miles de generaciones. Con su gran tamaño y pelaje empapado, los osos se adentran lentamente en el río, sus agudos ojos observando atentamente el agua. No necesitan apresurarse. Saben perfectamente que aquí las presas llegarán agotadas y casi voluntariamente. Pero para los salmones, cada éxito del oso significa un sacrificio silencioso en su camino de regreso. Bajo aguas turbias por el barro y los cuerpos caídos de sus congéneres, los supervivientes se esfuerzan en avanzar, esquivando ataques inesperados, aprovechando cada movimiento del agua, cada pequeña grieta, entre las piedras como refugio. La escena se desarrolla como una antigua obra teatral, donde la vida y la muerte se entrelazan en cada respiración, cada aleteo del salmón y cada silencioso golpe del oso pardo. En esta crudeza no hay lugar para la compasión. Esta es la esencia desnuda de la naturaleza, donde cada ser, pequeño o poderoso, lucha por su derecho a sobrevivir. Finalmente, cuando las enormes sombras desaparecen en el bosque y el río queda solo con suaves ondulaciones bajo el tenue sol vespertino, los salmones que lograron sobrevivir continúan su viaje, llevando consigo las cicatrices y el lento nado como recuerdos de una batalla a muerte que solo los más fuertes pueden superar. Tras días agotadores y batallas desiguales contra cascadas, osos y trampas naturales, los últimos guerreros se acercan finalmente a la meta. Frente a ellos se extiende el arroyo natal, serpenteando entre antiguos bosques de pinos, con aguas cristalinas y frías fluyendo serenamente entre rocas cubiertas de musgo. Aquí fue donde nacieron hace años, guiados por un instinto infalible. Sus cuerpos han cambiado significativamente.
Las escamas plateadas se han convertido en tonos rojos intensos, como una llama final antes de extinguirse. Los machos desarrollan jorobas prominentes y mandíbulas curvadas, convirtiéndose en auténticos guerreros preparados para la competencia definitiva. En los fondos poco profundos, breves batallas estallan con cabezazos y despliegues de fuerza, todo por asegurar el mejor lugar para la reproducción. Las hembras, con instinto grabado en cada célula, excavan nidos en la grava del río, creando pequeños huecos donde comenzará la siguiente generación. Al terminar, liberan sus brillantes huevos en la corriente, mientras que los machos a su lado esparcen esperma en el agua para fertilizarlos. Este acto sucede silenciosamente pero lleno de significado, una canción eterna de vida resonando en cada corriente del arroyo. Entonces, inevitablemente, las fuerzas abandonan a estos silenciosos guerreros. Sus cuerpos se deterioran, la piel comienza a descomponerse, incluso estando vivos, anunciando sus últimos momentos. Sin quejas ni resistencia, descansan en el arroyo frío, convirtiéndose en nutrientes vitales para el río, sus futuras crías y todo el bosque circundante. En esa calma, bajo árboles mecidos por el viento y el brillo de la corriente, la vida continúa discretamente. Los huevos esperan bajo la grava la llegada de la primavera para eclosionar en nuevos salmones, comenzando otro ciclo, otra aventura interminable. La migración del salmón no es solo un viaje, es una épica silenciosa de perseverancia, sacrificio y el verdadero sentido de la vida. Cada año, millones entregan todo para cumplir una simple pero sagrada misión: asegurar la vida de la siguiente generación. En la naturaleza, ninguna gloria es gratuita ni la continuidad sin sacrificio. Este ciclo sostiene ecosistemas enteros, desde osos que cazan peces hasta bosques y águilas en el cielo. El salmón no solo perpetúa su especie, sino que sostiene miles de otras formas de vida. Los humanos, en nuestro desarrollo, a menudo olvidamos que somos solo una pequeña parte de este ciclo. La contaminación de ríos, construcción de represas y destrucción de ecosistemas empujan lentamente a estos guerreros hacia la extinción. La migración del salmón nos recuerda que la perseverancia, la valentía y el sacrificio no solo pertenecen a grandes historias, sino que existen en cada pequeña criatura luchando para mantener viva la corriente de la vida.
Si queremos seguir contemplando este espectáculo natural, debemos aprender desde ahora a respetar, conservar y sincronizarnos con el pulso eterno de la naturaleza. Porque la naturaleza no nos necesita, somos nosotros quienes necesitamos a la naturaleza. La niebla flota suavemente sobre el lago de deshielo, los rayos del sol atraviesan en ángulo los arces encendidos del otoño. En ese lugar, en el silencio sagrado de una mañana del norte, la vida comienza de nuevo. Sin estruendos ni fanfarrias, sino con una pequeña existencia, un huevo de salmón del Atlántico que tiembla entre los guijarros fríos del fondo. El salmón del Atlántico salmo salar es una especie anfibia especial, íntimamente ligada a dos mundos opuestos, el agua dulce y el agua salada. Nace en arroyos cristalinos de regiones templadas de Europa y América del Norte, desde el río Loira en Francia hasta los afluentes glaciares de Noruega, desde Nova Scotia hasta Newfoundland. Cada individuo es el resultado de millones de años de selección natural, una máquina viviente optimizada para adaptarse a los cambios ambientales y a distancias geográficas extremas. Los huevos de salmón se depositan a finales del otoño, en un ritual de reproducción sagrado y desafiante. La hembra elige secciones de río poco profundas con corriente moderada y fondo de grava, condiciones ideales para que el oxígeno fluya hasta cada huevo. Con su cola, cava un nido llamado red, que puede contener hasta 8.000 huevos dorados. El macho, a veces luchando ferozmente por el derecho a reproducirse, nada cerca y libera el esperma sobre el nido. Luego, ambos progenitores cubren los huevos con una capa ligera de grava, un punto silencioso de vida en medio de una naturaleza hostil. El invierno pasa. Bajo una capa de hielo y corrientes cortantes como cuchillas, los huevos se desarrollan lentamente hasta convertirse en alevín, organismos frágiles que aún conservan el saco vitelino bajo el vientre. No abandonan los guijarros, sobreviven gracias a los nutrientes almacenados en el saco. Cuando esta energía se agota, las crías deben salir de su escondite para buscar alimento y esquivar a los depredadores. Se convierten en par, una fase que puede durar entre 1 y 3 años, dependiendo del entorno. Las rayas en sus cuerpos les ayudan a camuflarse entre vegetación sumergida, rocas cubiertas de musgo y algas. Aprenden a leer la corriente, a atrapar zooplancton y a evitar a nutrias, martines pescadores e incluso osos hambrientos. Cada día de supervivencia es una victoria. Al alcanzar la madurez, ocurre una transformación fisiológica notable, se convierten en smolt. En esta etapa, el cuerpo cambia por completo, adquiere un color plateado brillante, los ojos se agrandan y desarrollan la capacidad de regular la presión osmótica, preparándose para su viaje al océano.
Es un punto de inflexión vital, un escape del hogar hacia un mundo vasto e incierto. Los Smout se dirigen a los estuarios, donde el agua dulce se mezcla con el agua salada, una zona de transición biológica peligrosa e inestable. Corrientes fuertes, mareas impredecibles y depredadores por doquier, focas, aves marinas y peces grandes. Solo los más fuertes logran internarse en el Atlántico, el verdadero comienzo de su edad adulta. En el océano, el salmón del Atlántico lleva una vida misteriosa, parcialmente revelada gracias a la tecnología satelital y al análisis bioquímico. Migran hacia zonas ricas en nutrientes como Groenlandia, Labrador o el Mar de Noruega, alimentándose de arenques, capelanes, pequeños crustáceos y zooplancton. Crecen rápidamente, alcanzando hasta 1 metro de largo y de 10 a 15 kilogramos de peso. Con su fuerza muscular y resistencia sobresaliente, el salmón se convierte en una pieza clave en la cadena alimenticia marina, tanto como depredador como presa. Pero lo más asombroso no es su crecimiento, sino su regreso. Sin mapas, sin GPS, sin señales de navegación, un día el salmón da la vuelta, deja el océano y comienza a nadar río arriba, buscando el mismo lugar donde nació. Su olfato hipersensible les permite reconocer la firma química única de su río natal. Es un viaje guiado por la memoria genética, codificada por sus ancestros durante miles de años. Cruzan el océano, entran en la desembocadura del río y enfrentan el tramo más arduo, remontar la corriente. Cascadas altas, presas hidroeléctricas, redes de pesca, temperaturas crecientes y niveles de oxígeno decrecientes, cada metro contracorriente es una batalla. Sus saltos de 2 o 3 metros, sus embestidas contra los remolinos, son imágenes icónicas de documentales, pero pocos imaginan el hambre, el dolor y el gasto energético descomunal que conlleva. Al llegar a su lugar de origen, sus cuerpos cambian nuevamente, los machos desarrollan un gancho mandibular, sus colores se oscurecen, a veces se tornan rojizos, listos para pelear por una hembra. Las luchas entre machos no son por alimento, sino por el derecho a dejar descendencia, determinando qué genes pasarán a la próxima generación. Sin embargo, el futuro del salmón del Atlántico está gravemente amenazado. Desde el siglo XIX, sus poblaciones han disminuido hasta en un 90% en muchas regiones. Las grandes represas bloquean sus rutas migratorias, el cambio climático altera las temperaturas fluviales y marinas, y la acuicultura industrial diluye los genes salvajes, propaga enfermedades y contamina el entorno marino. Los saltos que solían salpicar los ríos en otoño, símbolo de vida y retorno, son cada vez más escasos. Pero aún hay esperanza. Gracias al esfuerzo de biólogos, comunidades locales y organizaciones de conservación global, muchos ríos están siendo restaurados. Sistemas de escaleras para peces, demolición de presas y programas de recuperación genética han permitido el retorno del salmón a lugares donde se creía extinto.
Todavía hay salmones remontando cascadas espumosas, todavía hay huevos escondidos entre guijarros helados, todavía resuena el susurro eterno de la vida en los cursos de agua más antiguos del planeta.